Ojo, esa es una cifra que también es importante. Y otra cifra también importante que se dio a conocer en el día de ayer es 1.813 casos nuevos. Estas dos cifras nos hablan de una alza importante, alrededor de un 50% en el caso de fallecidos, un 30% en el caso de nuevos contagios respecto al día anterior. Así que yo creo que hay que estar atentos respecto a lo que va a ser anunciado en el día de hoy. Y estamos viendo aquí una información de la radio BioBio, de biobiochile.cl, donde se señala que aumentan las consultas por COVID-19 en las urgencias de la región metropolitana. Esta es una información entonces que surge ahora y que da cuenta especialmente y que pone, como decíamos, y que fija la atención de las autoridades sanitarias en lo que va pasando por comunas, por separado. Hemos visto que las regiones que están más complicadas son Magallanes, que ha tenido que volver a una cuarentena. También está atenta la situación que ocurre en el Biobío, donde también hay 4 comunas que deben volver a la etapa a una etapa atrás en el paso a paso. También hay complicaciones en la región de Tarapacá y en la región de Atacama. Son parte entonces de los lugares en donde hay que poner especial atención y también diferenciar, que es algo que los alcaldes han pedido bastante, que es ir diferenciando la información que se da por comuna. Es decir, que de verdad las autoridades locales tengan exactamente la cifra fina del número de positividad, el número de contagios y de nuevos casos por comuna, de modo de hacer un mapa mucho más detallado y también de implementar estrategias mucho más focalizadas a la pandemia del coronavirus y a estos focos, porque hay mucho temor respecto a lo que vaya a suceder luego de cuando se empiezan las etapas del desconfinamiento del paso a paso. Estamos con Germán Codina en cámara, que es el alcalde de Puente Alto, y aquí le vamos a preguntar justamente cuál es la situación de la comuna que él está viviendo, para cuándo esperan el confinamiento, si es que están preparados o no. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Alcalde, aquí estamos, se nos fue se nos fue de cámara, pero nos dejó una bailarina. Vamos bailando con Puente Alto. Mientras tanto llega el alcalde. Vamos. Alcalde, usted me quería dejar... Hola, ¿cómo están? Disculpen, pero... Me quería dejar el cuerpo de baile en vez de usted, igual estaba bien. Tenemos algunos problemas de retorno, Monse. Es que sabe que, alcalde, parece que hay como un parlante. Contarte que estamos aquí en la vía Caleuche, en una actividad hermosa. Vamos a pedir que bajen un poquito la música, pero estamos trayéndole alimento al alma a vecinos que llevan 4 meses encerrados en departamentos sociales, con música, para que hagan también deporte, como tú podrás ver ahí, hay ya mucha gente en las ventanas. Para que no se arriesguen bajando y obviamente además tenemos a la orquesta municipal, ahí a unos chiquillos que tocan violín, que tocan viola y que nos van a apoyar también con traer cultura. Así que una actividad hermosa aquí en Puente Alto que estamos haciendo itinerante en distintas partes de la comuna, con un bus que nos facilitó gratuitamente Touristic durante una semana y los funcionarios municipales, los que siempre están en todas las actividades. Cuéntenos, alcalde Codina, ¿cuál es la situación en Puente Alto? ¿Usted cree que están preparados para pasar a la etapa de transición o aún no? Mire, la verdad es que creo que la gente ya está desesperada por salir de la cuarentena. Creo que la cuarentena se está haciendo muy larga. Aquí es donde más se sufre, en los departamentos de 40 metros cuadrados, donde a veces tampoco hay o conexión a internet o conexión al TV cable. Y por eso estamos trayendo esta actividad, pero también sabemos que hay una situación compleja de contagios, aunque nosotros hemos tenido una baja persistente, ya más de un mes, con disminución, hubo un pequeño rebrote, pequeño, pero muy pequeño, igual que en el resto de la región metropolitana, antes que se produjera el rebrote grande de estos días, producto del desconfinamiento de Santiago, Estación Central y de las otras comunas. Yo soy de los que cree que tiene que haber una medida que sea similar para todas las comunas de la región metropolitana, porque al final somos algunas comunas las que nos llevamos el peso y el costo de tener a la gente hacinada
Por lo tanto, creo que en realidad no deberíamos tener esto de que son solamente algunas las comunas las que van saliendo. El costo de estar en cuarentena se debiera repartir de manera igualitaria entre todas las comunas de la metropolitana. Es paradójica la vida, alcalde, porque hace unos 3 o 4 meses atrás eran los alcaldes los que de alguna manera rogaban porque se decretaran las cuarentenas y fueron muy críticos del gobierno respecto al retraso en esta decisión. Y ahora, nuevamente, está la otra cara de la moneda. Son muchos los alcaldes que están abogando porque se levante o porque al menos comience la etapa de desconfinamiento al interior de sus comunas. No sé, yo se lo pregunto, ¿qué pasa con eso? Finalmente, ¿es el desgaste propio que está produciendo la cuarentena y que es la verdad que una situación que ya no se puede tolerar para mucha gente? ¿Es el desgaste propio de la cuarentena o efectivamente los indicadores estaban mejor que en abril o en marzo, donde tantos de ustedes se rogaron porque se decretara esta medida? Mire, primero explicar que cuando lo hicimos al comienzo justamente era porque queríamos evitar la cantidad de contagios que se terminó produciendo y que nos llevaron en junio a una situación tremendamente compleja, particularmente en la región metropolitana. Si la cuarentena se hubiera decretado antes, cuando nosotros la pedíamos, se hubiera logrado trazar y aislar a mucho menos casos, incluso hubiera hasta generado menos costos, porque se hubiera podido desconfinar antes. El tema que hay hoy día, primero, es que la gente ha ido aprendiendo las conductas de distanciamiento, de limpieza permanente, etcétera. Y además, lo que hay es que al ir liberando algunas comunas, lo que está sucediendo es que se está empezando a generar una nueva propagación. Entonces, lo que a mí me preocupa como alcalde de una comuna sumamente vulnerable es que esas personas se terminen comiendo la línea de crédito del sistema sanitario, crezca el contagio, nuevamente ellos vayan a cuarentena y cuando nosotros cumplamos los estándares para salir nos digan, no, ¿sabe qué pasa? Es que como se produjo un rebrote, ahora vamos a cambiar los parámetros. Recordemos que hace 2 semanas atrás Puente Alto cumplía el día lunes, cuando desconfinaron otras comunas, también con los parámetros para pasar a transición, y no se nos dio el paso a transición porque justo el comité asesor indicó que había que modificar los parámetros. Entonces es como que te van corriendo la línea de meta. Y entonces creo que ahí hay algo injusto con las comunas que son más vulnerables, porque justamente acá es donde más necesita la gente volver a su trabajo, con seguridad obviamente, pero tener la posibilidad de recibir algún ingreso, porque la ayuda ha llegado lento, mucha gente recurrió al 10% de la AFP porque la ayuda no llegaba, o por ejemplo el registro social de hogares se hacía muy difícil para que al final calificaras para los beneficios. Alcalde, pero cuando usted plantea que aquí también nuevamente se refleja la desigualdad de nuestro país justamente en las propias cuarentenas y en las propias paso a paso y transiciones, cuando usted propone liberar todas las comunas por igual, ¿eso qué implica? Para usted implica que en este minuto Santiago o región metropolitana debiera tener todas sus comunas liberadas, porque si la otra alternativa de liberar todas juntas es esperar aún más, 1 mes, 2 meses o 3 meses para que todas las comunas tengan los parámetros y ahí liberar. ¿Cuál de las dos alternativas a usted le parece menos peligrosa, más adecuada cuando habla de liberar todas las comunas juntas? Monse, lo que sucede es que, para que usted se haga una idea, la ayuda que desde el Estado Central se ha dispuesto para todas las comunas ha usado el mismo criterio en la práctica. Por lo tanto, esas comunas que hoy día están pasando a transición, que están comenzando a tener actividad económica, etcétera, han recibido en proporción la misma ayuda desde el gobierno central. ¿Por qué yo estoy levantando este tema que le planteé recién? Porque se tiene que visualizar, y la autoridad sanitaria vamos a necesitar, el Ministerio de Economía, Desarrollo Social, etcétera, que entiendan que estas comunas, donde hay más necesidad todavía, van a necesitar entonces una ayuda adicional. No podemos quedarnos con que se haya aplicado y se haya entregado recursos para poder enfrentar esta situación que estamos enfrentando, ¿ya?, que sean proporcionalmente los mismos para las comunas que hoy día están saliendo de cuarentena, y están saliendo de cuarentena porque no tienen el hacinamiento que tenemos acá, porque no tienen el problema también del socioeconómico que existe en varias comunas de la región metropolitana. Si esas comunas están pagando el costo de la vulnerabilidad. Totalmente. Es decir, están pagando el costo de la vulnerabilidad y de la inequidad y de la desigualdad estructural.
Pero cuando usted dice una pregunta cortita, Germán, claro, antes de integrar a los nuevos invitados que se integran al panel. Cuando usted dice que su comuna recibe la misma ayuda y debería recibir más ayuda en relación a una comuna rica, ¿quiere decir que, por ejemplo, las platas del Ministerio de Desarrollo Social son iguales para la comuna de Las Condes que para la comuna de Puente Alto? Ah, se cortó. Se lo pregunta a Mauro Tamayo. La pregunta cabe perfectamente para Mauro Tamayo. ¿Cómo está, Mauro? Buenos días, buenas tardes ya. Y el senador Iván Moreira, que entonces se integra a nuestro programa. Se lo pregunto a usted, alcalde Tamayo, que me imagino que también está en espera de que Cerro Navia logre pasar al próximo paso, al paso de la transición. Pero decía el alcalde Codina que aquí el Estado no ha llegado con la misma cantidad de ayudas a las comunas pobres y a las comunas ricas, para decirlo así burdamente, ¿no? Mira, Montserrat, saludar a Germán y al senador Moreira. Efectivamente, Germán da en el clavo. Las comunas y la distribución de recursos, tanto los aportes de emergencia de los gobiernos como desde el Ministerio de Salud, están orientadas según el número de inscritos en los consultorios, según la población, y no en torno a entregarle más a quien más lo necesite. Lo hemos planteado a harto rato, esfuerzos diferenciados en lo social y en lo sanitario, y de eso no hemos tenido. Imagínate, Montserrat, a nosotros nos entregaron el gobierno 33.000 cajas y yo tengo inscritos en registro social vecinos que por algún trámite, becas, subsidios, pensiones, tuvieron que hacer requerimientos y tener su registro social más de 50.000 hogares. Y el gobierno a ellos dijo, no, ustedes no existen, para ustedes no hay. Es decir, yo comparto la tesis de Germán Codina, acá no ha existido un esfuerzo diferenciado, ni en lo sanitario, ni en lo social, para ir en ayuda de las demás comunas. Pero, Monse, yo no estoy esperando que Cerro Navia salga de cuarentena, porque con cuarentena, con toque de queda, la movilidad en Cerro Navia, en Puente Alto más o menos, se ha restringido de forma insignificante. ¿Por qué? Porque no hay controles de seguridad por parte de los agentes del Estado en las calles. Hoy día la sensación que damos por los medios de comunicación es que esto ya salimos, ya estamos en transición, los niños pueden salir al espacio público, ya se resolvió de una forma misteriosa, y lo que hemos visto en los últimos cortes, por lo menos en esta región, Magallanes, es que estamos disparados, y eso es sumamente preocupante. Lo que tenemos que hacer, en vez de estar aumentando el horario para que el toque de queda empiece más tarde, en vez de estar dando señales de normalidad, tenemos que aumentar las restricciones y aumentar la seguridad para la población. Hoy día el mensaje tiene que ser distinto y opuesto. Tiene que ser, no hemos salido, esto no se ha terminado, seguimos empeorando en muchos lugares y necesitamos tener más apoyos, pero yo apoyo la tesis de Germán Codina en torno a que se requieren esfuerzos diferenciados. Sí, pero no tiene que ver, alcalde Tamayo, con que la situación económica no da para más. Y en este minuto, finalmente, lo que está haciendo el gobierno, es decir, llevamos 6 meses de cuarentena, está un poco mejor el control de la pandemia, pero la pandemia económica está en una situación inmanejable, y es por eso que entonces de alguna manera se está empezando a aplicar una estrategia que también contempla lo económico, además de lo sanitario. Pero lo económico no se puede mejorar con muerte de personas. La vida es lo primero. Sí, la economía la vamos a poder recuperar tarde o temprano, pero la vida de las personas es imposible. Es un dato a la causa. Y hoy día lo que necesitamos es volver a poner en el debate, en el centro, a la vida de nuestros vecinos. Porque hoy día yo de verdad no conozco cuál es el préstamo que está viendo el Estado de Chile en cuántos puntos del Producto Interno Bruto para mejorar la economía y para entregar una renta básica universal para que las familias estén en sus casas. De verdad, o sea, hoy día estamos súper preocupados, y qué bueno que sea así, porque hay gente que la está pasando mal, en aumentar la productividad, el desarrollo económico, abrir, y vemos los resultados. O sea, son evidentes. Hoy día las cifras son elocuentes y hablan de un aumento en los casos activos, y eso tenemos que preocuparnos. ¿Cómo lo ve usted, senador Moreira? ¿Se está apresurando el gobierno con todas estas medidas? No, yo creo que el gobierno no se está apresurando, el gobierno está buscando la mejor solución. Cuando el alcalde Tamayo dice la vida de las personas está por sobre todas las cosas, sí, yo lo entiendo y entiendo la buena fe, pero aquí hay que buscar algún grado de flexibilidad en lo posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es fácil decir, mire, en las comunas más populares evidentemente no se ha podido evitar
el desplazamiento de las personas, aunque estemos en cuarentena. Eso yo lo entiendo, pero también tenemos que entender, uno dice la economía se recupera, pero esa no es la respuesta que nosotros le podemos dar a 2 millones de chilenos que ya están cesantes. Entonces el gobierno tiene que buscar mecanismos, buscar los equilibrios necesarios en el contexto de poder agilizar el tema económico. Yo quiero señalarle una cosa, mira, yo de esto del paso a paso a mí no me gusta mucho, ni que la nueva normalidad, ni todos estos nombres. ¿Sabes por qué? Porque después cuando hay un rebrote van a ser 10 pasos hacia atrás. Entonces yo siempre he hablado de la flexibilidad en la medida de lo posible. Si las condiciones en algunas comunas están dadas para abrir, para reactivar la economía, hay que hacerlo. Pero Santiago no es Chile. Y yo entiendo que los alcaldes defiendan a su gente, por eso la gente los eligió, pero en la región mía, en Chiloé, en Puerto Montt, en Osorno, la situación es totalmente distinta a la que se vive en estos lugares de mucho hacinamiento. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas también por regiones, y yo creo que la región de los lagos ya tiene las características necesarias de tratar de reactivar en alguna de sus comunas la economía, el trabajo. Uno recibe peticiones de todo el mundo, desde el más necesitado hasta la gente del turismo, la gente de la gastronomía, los trabajadores de los restaurantes, la gente que trabaja en las peluquerías. También ellos quieren su espacio resguardando la salud para comenzar a trabajar. Entonces, el caso de Puente Alto, el caso de la Cisterna, del Bosque, el caso de Cerro Navia es muy distinto. Entonces, tiene que haber una ayuda que tiene que ser determinante en qué. Yo no creo que a Las Condes o a Providencia le den más para canastas de alimentos. Yo creo que le dan más en cosas que permitan la reactivación económica. ¿Por qué? Porque mucha gente que trabaja en Puente Alto, que trabaja en Cerro Navia, van a trabajar a esos lugares donde han tenido su trabajo habitual. Entonces quizás por esa razón, por una cuestión de reactivación económica, a esas comunas le entregan mayores recursos. Pero lo que se refiere, recursos para la alimentación, recursos de implementación para acudir, debe ser proporcional a las necesidades de cada una de las comunas. Alcalde, y yo creo que esa es una buena pregunta. Senador Moreira, sí, concluya su idea y le pasamos la palabra al alcalde Codina. Sí, no, lo que yo te quería decir que yo creo que es una buena respuesta que debiera dar el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, en torno a, es una buena tarea para tener mayor claridad a lo que están diciendo los alcaldes. ¿Que hay necesidades? Sí. Yo soy partidario de que si es necesario que el gobierno se endeude un poco más, tiene que hacerlo. Nadie sabe lo que va a pasar con esta pandemia. No somos el único país en el mundo que está en esta situación y sabemos perfectamente de que aquí se han hecho esfuerzos, se ha fracasado en algunos, no hemos equivocado en otros, pero tampoco sería injusto decir que el gobierno no ha hecho nada. Tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y eso es lo que nosotros como parlamentarios de gobierno se lo hemos hecho saber, y creo que la clave ha estado, más allá de los recursos que hay que entregarle a los municipios, las transferencias directas a la gente, porque eso ayuda. Alcalde Codina. Sí. Bueno, primero decir que estoy muy de acuerdo en el sentido de que lo que estoy planteando yo tiene que ver con un esfuerzo mayor, y quiero ser bien claro. Por ejemplo, a mí me preocupan señales de la autoridad. La autoridad dice, solo pueden trabajar personas que viven en las comunas en transición. ¿Cuál es el incentivo perverso? Es que, en definitiva, dispongas del puesto laboral para alguien de esa comuna y termines cortándole el contrato en algún minuto a quien vive en Puente Alto, quien vive en Cerro Navia, el que vive en la Cisterna del Bosque, porque como esas comunas se van a demorar en salir, las personas que están en comuna de transición, ¿no es cierto?, los comercios van a decir, bueno, para poder funcionar me veo obligado a contratar gente de estas otras comunas, que a su vez están mejor porque no viven la vulnerabilidad que viven las otras comunas. Entonces es un incentivo perverso, y eso es lo que creo que la autoridad tiene que visualizar. A mí me preocupa, y por eso digo que se tiene que distribuir entre todas las comunas el costo de la pandemia, porque yo puedo entender que hay algunos que están más avanzados, pero no pueden empezar a condicionar la pega de los que están más retrasados, porque su retraso no es por voluntad, su retraso es por dificultades e inequidades. Aquí hay una inequidad urbana enorme en nuestra región. Entonces, tienes la gente de Puente Alto que se va a subir a la micro, al metro, y va a estar apiñada. Tiene que haber
un tope de cantidad de personas por transporte, por vagón o por micro, para poder hacer sus labores. Yo no estoy diciendo que tengan que desconfinar así como en desorden, pero a mis trabajadores de la comuna de Puente Alto, que en las comunas que están en transición no los terminen echando de su pega, porque la autoridad ha dicho que solo puede trabajar la gente que vive en esas comunas. Porque en definitiva va a tener pega la gente de esas comunas que además son un poco más acomodadas, y vaya a dejar sin pega a la otra gente. Creo que la cesantía se viene muy duro junto con la delincuencia. Son dos temas muy complejos que hay que abordar. Entonces hay que hacer un programa adicional de recursos para llegar a esa familia. El 10% se le va a acabar rápido a la gente. Sí, pero cuando usted... lo que pasa es que yo creo que acá hay un tema que nadie sabe mucho cómo enfrentar esto. Usted está hablando que acá, en las medidas tomadas por el gobierno, hay un incentivo perverso que tiene que ver con esta diferenciarlos por comuna. ¿Qué propone usted? ¿Qué alternativa hay que desde el territorio usted pudiera proponer? ¿Qué alternativa hay para que no sea de esta manera? Primero, o bloqueas la posibilidad de que se termine... Porque mira, a ver, el trabajador puentaltino hizo uso de su seguro de cesantía, ¿ya? Se le fue acabando. Y acuérdate que va disminuyendo el monto que recibes. Y después más encima tú le vas a decir de que si te demoras en salir de la cuarentena, tienes en riesgo la pega a futuro. Entonces lo primero que deberá hacer el gobierno, o bloquea la posibilidad de que a esa gente se la deje cesante, ¿ya? Cesante por cambiarla por otra, porque yo sí te entiendo cuando alguien dice, ¿sabéis qué más? En realidad no puedo seguir adelante y en realidad no le voy a dar la pega a alguien de esta comuna, ¿me entiendes? Pero si tú tienes que elegir, no puede ser que el empleador termine perjudicando a gente vulnerable para darle pega a alguien de su comuna, porque la autoridad misma le está diciendo, ¿sabéis qué más? Funciona, pero funciona con gente de acá. Pero voy a ser de abogada del diablo. Segundo, ¿por qué entonces no dejas a ese trabajador ir a trabajar bajo ciertas condiciones? Ya. Más que, porque el fondo también el dependiente, la botillería, no tiene con quién atender, y hay una persona que vive en su comuna y dice, lo contrato. No es que sea intrínsecamente perverso el botillero, sino que necesita a alguien y su trabajador vive en una comuna que está con cuarentena. En ese caso usted planea o propone que efectivamente haya permisos laborales para las comunas en cuarentena. Que haya permisos laborales certificados de que esa persona se ha hecho el PCR o se lo hace semanalmente, etcétera. Y además profundizar la trazabilidad. Nosotros en Puente Alto estamos pensando a ver, mira, siento que hay que incentivar, va a sonar loco, pero hay que incentivar al asintomático a hacerse el examen. Y hemos planteado entregarle un premio al asintomático. ¿Por qué? Porque el grave problema que tienes hoy día es que los sanos están encerrados por los enfermos que no sabes dónde están. La única forma es que ese enfermo esté dispuesto a levantar la mano y decir, mira, en realidad, ¿sabéis qué más? Estuve en contacto con alguien enfermo, pero soy asintomático. ¿Cómo lo vas a lograr? Vas a tener que darle un incentivo. Hay que hacer un incentivo para los asintomáticos que se hagan PCR. Ya, y es un incentivo económico, dice usted. O puede ser de otra naturaleza. Pero, por ejemplo, nosotros aquí, ayer estuvimos con la CONAF para que nos regale arbolitos y también regalemos frutales, por ejemplo, a familias que nosotros le digamos, mira, en las zonas donde hay mucho contagio, venimos a hacerte el PCR, te vamos a dejar esto, pensemos en el futuro, etcétera. Pero también puede ser un incentivo monetario. ¿Por qué no pagarle 5 lucas, por ejemplo, a alguien para que se haga el PCR? Pero si ustedes llegan a la feria, llegan a lugares que se conglomera gente, hay una resistencia de la población a hacerse el PCR, porque a mí lo que tiendo a pensar es que la gente quiere saber si tiene o no tiene coronavirus, aunque sea asintomático, o ustedes se han encontrado con otra cosa. Parece, Banco Enrique, te saludamos, gracias por estar con nosotros. Alcalde Tamayo, ¿hay resistencia a veces a esto? Yo me tomé un PCR para como predicar con el ejemplo, pero hay alta resistencia de los vecinos, la verdad, como que no está esa costumbre de ir a hacerse el examen, hay hartos mitos, no es un dolor terrible que te deje... No, o sea, te lo puedes hacer, es muy sencillo, entonces yo llamo a hacerse el examen. Pero un segundo antes, lo que planteaba Germán, hoy día se requiere proteger el actual empleo, y eso es clave, y generar incentivos perversos para que se esté despidiendo. Marco Enrique me parece que genera una propuesta hace rato en torno a que se tengan que indemnizar por el doble. Entonces, de esa forma, ir desincentivando y protegiendo el actual empleo. Pero si hoy día, de verdad, yo no conozco, porque el senador Moreira decía, mira,
hay que tener más créditos por parte del Estado. El Estado debe tener más deuda para poder dar más apoyo. Yo de verdad, yo no conozco cuánto ha sido lo que el Estado de Chile se ha endeudado para poder entregar a las familias. Porque de verdad, este decrecimiento que señaló Germán en la renta, lo único que nos llevan a la incertidumbre, a la necesidad de movilizarnos, de estarnos desplazando y a servicios que habitualmente no son esenciales. Hoy día se requiere, en vez de estar liberando medidas y dando señales equivocadas, que yo creo que han sido profusas, corregir. Yo creo que es el momento. Si no hemos corregido antes, hoy es el día, pero partir por proteger el actual empleo que existe. Yo creo que esto es como una balanza que es súper difícil de equilibrar entre, como dice usted, el tema sanitario, que la gente no salga, pero que la gente, finalmente estamos hablando de vida y sobrevivencia. Esto es una balanza entre la vida, por tema sanitario, por el coronavirus, y sobrevivencia. Una vida sin sobrevivencia no se puede dar. Es la paradoja en la que estamos. Entonces, por eso yo les preguntaba, y se lo pregunto a usted también, alcalde Tamayo, en este minuto, porque si hoy día uno ve, por ejemplo, hay países europeos que están empezando a adoptar estrategias distintas, con este rebrote. Hay 5.000 nuevos casos en Alemania en el día de ayer. Si tienen un rebrote y ninguno se está planteando, o muchos no se están planteando, para ser riguroso, volver a las cuarentenas como estaban porque es insostenible, sino que otras estrategias. Otras estrategias que tienen que ver con confinar a los adultos mayores, con un montón de estrategias distintas que han ido aprendiendo porque esto se va probando en el camino. Usted, en la posición en que está Cerro Navia, en la posición en que está el país en general, propone algo distinto a lo que se está haciendo o algo distinto a lo que se ha propuesto también desde su sector como alcalde? Pero es que nosotros como país renunciamos a un rol protagónico